¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos ahora por esta vía de video, de plataformas, ya tantos años en la pausa del micrófono a través de la radio, un servidor, Julián Mendoza Vega, quien los estará acompañando en este nuevo proyecto que iniciamos el día de hoy, y no podía ser de otra manera. Tenían que ser con una persona especial que a lo largo de mi carrera desde el 91, 92, empezó mi carrera en radio. Fue alguien que siempre ha estado ahí hasta la fecha, después de tantos años. Fue el que me dijo: Julián, mañana entras al aire. Humberto, ando malo de la garganta, y me dijo una frase muy de él: es tu perro y tú lo bañas. El señor Humberto González. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar en este nuevo proyecto, porque platicábamos ahorita tras bambalinas de cómo estamos acostumbrados la gente que trabajamos en la época de oro de la radio a saludar siempre. Buenos días, hola, buenas tardes, hola, hoy es fin de semana, estamos en Hermosillo, pero en este caso, pues las redes sociales, esa increíble magia y oportunidad que nos da las redes sociales de estar en cualquier parte del mundo y en cualquier horario, y que nos puedan sintonizar sin un previo, como decíamos hace rato que platicábamos de cuando las radionovelas en los años 60, en los años 50, en los años 70, la televisión que anunciaba que te tenías que esperar el siguiente capítulo. No se pierde el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Pues aquí estamos, gracias a la Universidad MIBE, por este estudio, por este foro que nos están facilitando para este proyecto. Gracias al ingeniero René Montaño por todo su apoyo en la logística, en la producción. Y Julián, pues muchas gracias, un honor estar aquí en este nuevo proyecto, en el cual no sé cuáles van a ser exactamente los temas, pero hoy toca hablar de radio. Sí, esa es principalmente la idea de este proyecto, de estar dentro del mundo de la radio. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el que mueve los hilos? Y también, por supuesto, los que están al frente del micrófono, de saber anécdotas, de saber la historia de la radio, de saber de dónde viene todo este mundo de la radio en Hermosillo, en Sonora, en sí, que es lo que mi principal proyecto es ese, que la gente conozca quiénes fueron las voces más icónicas de este medio, obviamente de los medios como la televisión también, que tendremos invitados, por supuesto, pero también añadiendo el agradecimiento tanto a MIBE, a René Gutiérrez Montaño, el ingeniero, a Glance Marketing, que está aquí con nosotros, con Gabriela Mendoza, a Saúl Félix también, que está acá, también al doctor Barreras, que se unió de este consultorio dental con nosotros, y también al Bajavión, también el negocio de snacks preferido de los hermosillenses. El mejor de Hermosillo, seguro. Pues en sí vamos a iniciar por el principio con Humberto. Humbertito, conocido en el ámbito artístico de la artisteada, como decimos nosotros. Humbertito González, la Chiquita. Hasta en México ya todo el mundo allá te bautizó como la Chiquita González. Sí. Nace un 25 de diciembre de 1967. Ah, qué enterado estás. Pero lo curioso es que el 25 el señor, pues, casi nadie lo pela, siempre lo ha dicho. Todo el mundo anda abriendo regalos de Navidad y todo eso. Pero ¿cómo te tomas tú el 25? El 25, pues ¿con hielo? Fíjate que el 25. El 24, ¿no? El 24 el 25 hielo. de diciembre, como un día de Navidad prácticamente, porque sí, definitivamente fue un día en que mi mamá decidió parirme muy ocurrente a las 12 de la noche del 25 de diciembre. ¡Uy, sí, qué bárbaro! Y así se llama el podcast, ¡Uy, sí, qué va! Y bueno, de toda la vida, pocas personas se acordaban de felicitarte. De mi cumpleaños, sí. Y cuando me hicieron alguna vez una piñata, pues fueron como 2 niños nomás. Y cuando se festejaba, pues con el recalentado.
Y ahora, pues sí, recientemente con el Facebook que te recuerda, que le recuerda a los miembros, amigos, a toda la comunidad que es cumpleaños X, ahí sí recibo un montón de felicitaciones, ¿no? Pero fiesta de cumpleaños, no. Y luego cuando te dan tu regalo y que te dicen feliz Navidad y feliz cumpleaños con un solo regalo, ¿qué pasó, no? Ajá, claro. Pero algún regalo especial te deben de dar el 25, ya sea una comida, una bebida. Doña Chonita te debe de tener unos frijolitos o algo. Sí, ya sabes, los tamalitos, en esa época el pavo, el menudo, ¿qué más hay? O aprovechan el... Sí. Okay, okay. Si acaso una tía, mi tía Vicky, que se acuerda. Pues mis hijos sí se acuerdan, ¿no? Obvio. Pobres de ellos, ¿no? ¿No? Y pues bueno, es parte de. Ok. Humbertito González, ¿naces aquí en Hermosillo? Sí, hermosillense. ¿Colonia? Pues en aquel entonces era las orillas de lejísimos, allá por donde está ahora el Quiroga y el García Morales. Había una granja avícola, era lejísimos, era... El Mezquital del Oro. Era de Bachoco, de una familia Ferrari, granja Santa Gertrudis. Ok. Allí nací. Después ya más grandecito nos movimos a las 5 de Mayo. Y ya como para la secundaria, en el Saguaro City, en el Saguaro de los fundadores del Saguaro, desde cuando era invasión, ¿no? ¿Todavía? Sí, no había agua, no había luz. Pero no se formaba lo que... Bueno, estaba el Saguaro Indeco. El Saguaro Indeco creo que sí. ¿Qué es el que está atrás del Mercado del Saguaro? Yo quiero suponer que sí, pero el Saguaro, la colonia Saguaro y contiguo la Álvaro Obregón, no había ningún servicio, puras casitas de cartón ahí. Ok. Pero sé que de ahí del Saguaro, en la secundaria, como lo mencionabas, era la 33 que fuiste. Sí. Somos de la misma secundaria. Sí, yo empecé en la Prevo, pero me hablas. Empecé en la Prevo porque como te digo, en la 5 de mayo, pues siempre se tuvo esa idea de que entrara a la Prevo y sí logré entrar. Pero imagínate la travesía de llegar desde allá, desde el Saguaro, en aquella época en la que no había la comunicación de ahorita. No, en mi casa pues no había un carro. Y tenía que caminar desde allá hasta... ¿Te acuerdas del camión El Circunvalación? Sí, ¿cómo no? Entonces eran prácticamente como 40 minutos caminando desde donde vivía hasta el periférico y el Obregón, agarrar el Circunvalación. Tenía que levantarme, ¿qué te gusta? Como yo creo que 4 de la mañana, echar un baño, salir caminando en lo oscuro por puras veredas. No había caminos. Claro. No existía el CUM. Había unas rancherías con vacas en ese entonces. Pasabas la comandancia, que yo creo que ni siquiera estaba la comandancia todavía, y a esperar el camión. Y luego de regreso, otra vez, con el raso del sol, ¿no? Ya sabes, las temperaturas de 45, 48, 49 grados. Agarrar el Circunvalación de regreso. Y caminando desde ahí otra vez, 40 minutos, 50 minutos hasta allá, hasta Saguaro. Era muy pesado. Era pesada la travesía, tanto para ir a la secundaria, ir a la prepa, ya más grande, sí. ya más hecho, ya más durito de aguantar los que... ¿La prepa dónde la llevaste? Bueno, de la Prevo me fui a la secundaria 33, muy satisfecho, fíjate, me gustó mucho pertenecer a esa generación, porque aparte me tocaron muy buenos maestros. Terminando la secundaria en la 33, ahí en el Choyal, me voy al Cebatis 132, hasta las Quintas, que ahorita ya hay todas las facilidades, camiones, claro. Pero en aquel entonces no, igual caminando desde allá, como 10 cuadras atrás del CUM, hasta las Quintas caminando, y en la noche de regreso, porque me tocó en el turno de la tarde. Ajá. Tú ya sabrás, yo creo que hacíamos unas 2 horas de camino. ¿Pero qué cosas del destino? Estás tú en el 132 y quién lo iba a decir que muchos años después iba a estar trabajando también ahí en una estación de radio que se puso, que perteneció a Radio Sea, que fue
como una ramificación del corporativo de Radio Sea, Ajá. que se puso una estación cuando estaba la Radio Amor ahí, la antena, que está la antena de En las de Amor. Quintas. En las Quintas. En las Quintas, sí, ahí a 4 o 5 cuadras del Cebatis. Ya te estabas acercando. Sí. Pero ya tú... De hecho, sí, yo aprovechaba en esa época que estaba en el Cebatis. Bueno, yo ya estaba en la radio. Tú empezaste desde muy chamaco. Te Te iba a decir desde muy chico, pero chico... no me queda, por obviedades. Desde muy morrito. ¿Desde los cuántos años? Desde los, ¿qué será? 12, 13 años ya estaba yo en la radio. A mí me nació la inquietud, ahorita te platicaba de la granja Santa Gertrudis, que era lejísimos, y en aquella época, en los años 60, también lo platicábamos hace ratito fuera de este espacio ya que estamos armando, de cómo en aquella época en Hermosillo no había televisión. En los años 60, muy pocos hogares hermosillenses tenían la oportunidad de tener una televisión. Regularmente yo recuerdo que íbamos a la casa de una tía o de amigos a ver programas de esa época, El Chavo del Ocho, Perdidos en el Espacio. Me acuerdo de Viaje al Fondo del Mar, ¿no? Viaje a las Estrellas. ¿No? Sí. Viajes a las Estrellas. Bueno, esto fue después de Perdidos en el Espacio, más o menos. Y bueno, no había mucha televisión, y pues en mi casa la verdad no había televisión. Yo creo que yo tuve televisión ya mucho más adelante, ya cuando comencé a trabajar ya en forma. La radio era el gran consorcio, era lo más fuerte, la radio, ¿no? Entonces todo el mundo escuchaba, todo el mundo tenía un aparato de radio en su casa. Y yo recuerdo que a mi papá le gustaba mucho escuchar esos programas de Calimán, El Hombre Increíble. ¿Cómo no? Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. A mí me quedó muy marcado escucharla en las mañanas cuando... Te voy a decir una cosa. Esos programas, y lo platicaba, lo escuchaba yo para irme al kinder. ¿Sí? Para irme al kinder. Con mi abuela ahí lo escuchaba Calimán. Y decías tú, para saber después que los personajes que hacían bueno, más bien los actores que hacían esos personajes fueron gente que salió en la televisión después, como Luis Manuel Pelayo. Sí, claro. O Luis de Alba. Luis de Alba, claro. Así es. Que eran los personajes de Calimán y de Solín. Que era quienes hacían las voces con aquellos increíbles efectos que se exageraban en la época, ¿no? Porque yo recuerdo que había un narrador que decía, es correcto. Y en eso llegó Porfirio Cadenas y tocó la puerta. Y hacías la pausa. Ta, 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 ta. Sí, y la lluvia afuera era muy fuerte y empezaba la lluvia, los relámpagos. Y en eso el caballo relincha. Entonces era una época muy bonita y como en esa época pues no había las redes sociales de ahora, pues la inocencia era tal de los que escuchábamos la radio que pensábamos que realmente estaban allí adentro de esa caja, ¿no? Yo me imaginaba, como tú dices, de niño, yo tenía 2, 3 años que escuchaba la radio. Y yo me imaginaba unos hombrecitos hablando adentro de esa caja acústica, ¿no? Destapaba los radios de mi papá con un desatornillador, le sacaba los transistores, los bulbos y los cables y agarraba un martillo buscando a los hombrecitos. De ese tamaño era tal la inocencia, ¿no? De esa época que no entendíamos. Pero te nace desde entonces la inquietud por saber. Sí. Fíjate que desde entonces me nació esa inquietud de la radio. ¿Qué había atrás de la radio? Y creo que desde entonces supe que iba a trabajar en la radio atrás. Y sin duda me integro ¿qué será? En el 83, 84 en Radio Sonora con la licenciada Yossi Robles. Me da la oportunidad de aprender, de manejar bueno, no un equipo como o sea, esto es mucha tecnología comparada a la de aquella época, ¿no? Sí, claro. A manejar los carretes abiertos, los discos de acetatos, y me da la oportunidad de
ser el conductor y productor además de un programa que se llamaba La Cajita de Sorpresa los sábados. Era el programa infantil en esa época. Y allí aprendí, fue una escuela maravillosa para mí, Radio Sonora. Conocí muchísima gente, conocí productores, locutores, conductores de noticias, me metí a todas las áreas, y una de las que más me gustó fue la discoteca. Era auxiliar de la discoteca de Radio Sonora. Me tocó armar junto con otras personas los primeros inicios de esa discoteca, seleccionando música por categorías, escuchando los discos y conociendo mucha gente muy, muy importante. Allí en esa época conocí a un par de personas que la vida me puso, Dios, no sé cómo decirlo, en mi carrera, porque todo esto que he hecho, de alguna manera, todo se ha ido acomodando. No he tenido que hacer un gran esfuerzo para crecer, porque tuve la oportunidad de llegar a ser gerente nacional de una de las cadenas de radio más importantes de México, el Grupo ASIR, el líder nacional en radio. Y en esa época en Radio Sonora, la vida me puso el fundador del Grupo Indio, José Luis Pepe Liera, quien era conductor de un programa que se llamaba Aquellos Años en las Tardes. Hicimos una gran amistad. Yo era su operador de cabina, de consola. Y nos hicimos una amistad muy grande. En paz descanse, Pepe Liera. Hermano del famosísimo José Luis Pepe Liera, ¿no? Chito Liera, José Luis Pepe Liera, sí, hermano del famosísimo Chito Liera, ¿no? Personajazo, ¿no? Licenciado. Y otro personaje muy importante, una tarde me habla la licenciada Yossi Robles y me dice: Humbertito, ven, mira, él es Alberto Gutiérrez. En paz descanse también. En paz descanse también, me lo presenta en Radio Sonora. Y me dice, Alberto Gutiérrez va a producir y va a conducir un programa de jazz los jueves a las 7 de la tarde. Y le dice a Alberto: Humbertito te va a ayudar. Él está ahí en la discoteca, conoce la música, conoce el material que se requiere y él te va a ayudar. ¿Qué? Total, me convierto en una especie como de asistente, por así decirlo, de Alberto. Le operaba su programa también. Y también hicimos una muy buena amistad. Ahorita platicábamos de esa época de las radionovelas, de Tres Patines, el Calimán, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Hubo una producción de radionovela en Hermosillo, en Radio Sonora, de los 80s, quizá del 82, 83, que se llamó La Pitallita. La Pitallita. La Pitallita sí era una versión de, ya sabes, la chica que llega a trabajar a la casa de los ricos, de Alberto José Ramiro. Alberto José Ramiro, Pitallita. Y se enamoran. ¿Quiénes eran los actores? ¿Te acuerdas? No recuerdo quiénes eran los actores, definitivamente, pero lo que sí, pues era... La Pitallita. La Pitallita era una... Muy regional, muy... Sí, una aventura, una historia muy regional, muy bonita para la época. Y yo recuerdo que esa radionovela yo la escuchaba en casa. Cuando llego a Radio Sonora me inspiro en ella para grabar los cuentos clásicos que escuchamos de niños, nuestra generación. La Cenicienta, Blancanieves, Pinocho, La Caperucita Roja. Pero tú grabarlos. Yo lo producías. Sí. Grababa, yo armaba, aprendí a armar los guiones, sí, para adaptar. Okay. Ahí en Radio Sonora tuve grandes maestros de radio que me enseñaron a adaptar los textos que leíamos en aquel entonces. Pues no había una computadora, no había internet, no había nada de eso. Pues ibas a la librería y pedías que te prestaran
el libro donde venía el cuento de el patito feo, ¿no? Ok. Me lo llevaba a la radio, lo leía, iba adaptando para radio y lo grababa con productores, con los locutores de la época, con Ana Luisa Pacheco, que era Gracia, que era regularmente la princesa, y con otros locutores, ¿no? Que hablando de locutores viejos, ahí nació, creció una generación muy importante que ya venía desde atrás, sí, en esos años. Sí. Como don Fernando Núñez Gil Samaniego. Sí, claro. Don Alfonso Arbizu Abril. No olvidar de los primeros que yo me imagino. A mí me tocó conocerlo, pero ya muy avanzada edad. Ajá. A don Aparicio Daik. Sí, al señor Carlos Ernesto Aparicio Daik, a la familia Vidal, acá en la XCHQ. ¿Te acuerdas de esos grandes locutores de aquella época? A mí me tocó relevar a uno, ahí en la HQ. ¿A quién? A don Eliseo Ramírez. Ok, sí. Yo recuerdo a Manuel Araiza Encinas, a el Foro Musical 920 con... ¿Cómo se llamaba este? Bobby Garza. El Bobby Garza, Carlos, ¿cómo se llama Manuel de Jesús García Servín. Manuel de Jesús García Servín, Alberto Sánchez Mayorga. Y pues no podemos dejar de mencionar a don Ricardo Acedo Samaniego, a Fausto Sotosilva. Sí, por supuesto. A Marco Antonio Félix, bueno, tantos locutores. No, pues allí en esa época, Alberto Gutiérrez con su programa de jazz se acercaba conmigo, platicábamos. Y en alguna ocasión me ayudó a interpretar la voz de alguno de los personajes de esos cuentos. Okay. Y cuando escuchábamos al final la grabación, me decía, oye, eres bueno, eres creativo. Un día voy a tener una estación de radio. Yo no sabía qué personaje era. Yo no sabía quién era. Yo solo sabía que él llegaba, grababa su programa de jazz y se iba, ¿no? Entonces yo no sabía. Y cuando él me decía, yo voy a tener una estación de radio un día y te voy a llevar a trabajar conmigo. Ay, dije, no es cierto, ¿no? ¿Cuándo va a tener este cuate una radio, no? Ajá. Pasan los años y Pepe Liera me invita a trabajar a Radio SEA. Me lo encuentro un día en un banco y me dice, oye, Humbertito, vente a trabajar con nosotros a Radio SEA. ¿A qué? A Radio SEA. Ya no estaba en Radio Sonora. Yo me había hecho a la idea de que iba a trabajar en Radio Sonora toda mi vida, porque ya me había hecho mucho en aquella época. Radio Sonora tenía un formato con música muy distinto a lo de ahorita. Se programaba mucho la música clásica, entonces yo estaba muy hecho a escuchar y programar Tchaikovsky, Debussy, Beethoven, Mozart. Vivaldi, no sé quién más se me escapó por ahí, pero estaba muy hecho a esa cultura, a esa música. Y yo me decía, bueno, que voy a ir a hacer yo a la radio comercial, ¿no? Y me dice, Pepe, es que tú tienes mucho que dar para la radio. Acércate. Me acerco, otro de los personajes importantes en mi carrera, me presenta con don Carlos Aparicio. Para mí, don Carlos Aparicio fue mi padre en la radio. Con él aprendí muchísimo. Me confió muchos proyectos, nos hicimos como cómplices. Don Carlos era el director de Radio SEA, el director de Radio SEA. Don Carlos me apoyó muchísimo. Entro en 1987 en un proyecto de radio donde estaba Pepe Liera. Se lanzaba una estación de radio, la XCYH, Rock 117. En el 1170 de AM. En esas siglas, ahí empecé en Radio SEA a practicar. Sí, claro. Pues a mí me tocó ser parte del lanzamiento. Yo no hice el proyecto, ya estaba avanzado. Y era una estación de radio que tocaba música de rock anglo. De los 80s, toda aquella época bonita de Madonna, Foreigner, Michael Jackson, Toto, Journey, Billy Joe. Toda esa época de rock de los 80s, de los 70s. También estaba aderezado con
con aquella época que salió muy impactante, muy fuerte, de rock en español, con los Caifanes, Soda Stereo, Hombres G, Enanitos Verdes, Charly García, Mecano, ¿quién más te gusta? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, Pepe Lera tenía su programa en las tardes de aquellos años donde tocaba pues a los Abson. Y fue un proyecto muy bonito. Ahí se integró uno de mis grandes amigos, Luis Carlos Moreno Yepis, que ahorita es productor de Luis Alberto Medina, Proyecto Puente. ¿Qué es Visión, algo así? Bion Producciones. Y bueno, pasan los años. Yo muy metiche como siempre, no me lo vas a No te lo puedo creer. No me lo vas a creer. Y pues andaba en todas las áreas, en noticias, en programación, en producción y demás. Y un día, don Carlos me habla y me dice, una tarde me habla y me dice, Humbertito, yo ya tenía creo un año y tantos, año y medio ahí en la radio. Y me dice, oye, pásate, ¿no sabes de alguien que sepa de programación? Tú que estuviste ahí en Radio Sonora, necesito a alguien que sepa de música, que sepa de programación. Y yo le digo, no, yo acababa de entrar a la carrera, ahí en la Universidad de Sonora, de las primeras generaciones en comunicación, de licenciados en Ciencias de la Comunicación. Y pues estaba muy, muy verde, ¿no? Tenía 18 años, algo así, 18 años y tantos. Y le digo, no, la verdad es que no sé. Bueno, si recuerdas de alguien, te encargo. Sí, claro. Salgo a tomar el camión ahí por la Heriberto Aja y Nayarit. Y sale don Carlos detrás de mí y me vuelve a hablar. Humbertito, ven. Oye, ¿tú sabes de programación? Pues así como que saber, pues no, pero tú has estado en la discoteca, yo veía que le ayudabas a Pepe, que sí sabes. Te vamos a encaminar, dice. Yo te voy a apoyar, te voy a encaminar, te voy a mandar a México y creo que tú tienes un futuro en la radio. Y ahí empezó mi travesía en el tema de la programación. Vienen dos personajes de Radio S.A. de parte del licenciado Carlos Quiñones, Carlos Quiñones era otro personaje que en paz descanse. Igual don Carlos Aparicio, que en paz descanse, que ya se fueron. Son personajes que fueron, ¿no? se han ido y muy rápido. Y muy rápido, sí. Llega de la Ciudad de México uno de los programadores de radio, productores de radio más importantes de todos los tiempos, de la época. Fue el personaje que bautizó a José José como el príncipe de la canción en aquella época, cuando estaba al aire en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en aquel entonces. Que tú haces muy buena relación con José José. Yo fui súper amigo de José José. Más adelante sí, yo recuerdo esa anécdota. Sí. Y llega José Luis Moreno. José Luis Moreno llega de la Ciudad de México con su esposa Mari Carmen Solís. Me hago una pausa porque estamos hablando de la gente que ya se fue. José Luis Moreno también ya se fue. José Luis Moreno y su esposa Mari Carmen Solís me apoyan, pero como no tienes una idea en el tema de la radio. Y Mari Carmen y José Luis Moreno me apoyaron mucho, me empezaron a llevar a la Ciudad de México, incluso me quedaba en su casa en algunas ocasiones ahí, porque ellos querían que me fuera a vivir a México. Me decían que yo tenía potencial para el tema de la radio, y ahí conozco al señor Carlos Quiñones, papá, Carlos Quiñones Armendáriz, y también nace una gran amistad con el señor Carlos Quiñones. Me apoya muchísimo, me dan la confianza de manejar varios proyectos en el país, en Sonora ni se diga, porque Radio C.A. llegó a ser una cadena de radio muy importante en el noroeste de México. Yo me meto cada día más de lleno al tema de la radio. Llega un momento en el que pues ya soy el jefe de operaciones
de Radio Ciudad, muy cercano a don Carlos Aparicio, que era como su mano derecha. Trabajábamos, nos identificábamos mucho, don Carlos y yo. Pero hubo etapas dentro de esa amistad, de ese largo viaje de trabajo, que trabajaban día y noche. Sí, para allá iba. Fíjate que yo creo que eso fue parte de lo que nos identificó, porque yo no tenía un límite en cuanto a pasar horas y horas y horas y ¿No horas tenías en la un radio. compromiso extra que te detuviera para estar ahí? Quizás sí, quizás ya llegó un momento en el que tenía mi esposa y mis hijos, y quizás sí tenía, y quizás debía haber hecho un equilibrio Claro. para cuidar a mi familia, pero muy independientemente de eso, en el tema de la radio, fue para mí muy apasionante pasar horas en un estudio de grabación, haciendo pruebas, investigación de radio, que es lo que le falta ahorita a las nuevas generaciones que están empezando a dirigir la radio. Les falta ir a preguntar allá a la calle qué quiere la gente escuchar en radio. La radio se está volviendo en estos últimos años muy influyente, muy importante. Cuando muchos decían que la radio iba a desaparecer, hoy en día la radio a nivel mundial está tomando... ¿Tú sí le ves un auge, un resurgimiento de la radio? Por supuesto que sí. Recientemente se publica una investigación en Estados Unidos de cómo la radio está impactando, está empezando a tomar importancia en las nuevas generaciones. Por los contenidos locales que no le dan las redes sociales, y porque incluso hay un estudio que dice que también ya ahorita las redes sociales, en cambio encuentran en la radio un sonido local, un acompañamiento, una identidad con ese regionalismo, con esa tropicalización. Regresar un poquito a lo que era antes de la radio, que era el amigo que ahí estaba siempre. Sí, y encontrarlo ahora de nuevo. Y la radio, yo siempre lo dije en grandes foros, en Miami, en Las Vegas, en Los Ángeles, cuando me preguntaban, oye, ¿la radio va a desaparecer? No. Para mí no. Había otros compañeros que decían, sí, la radio se acabó. Para mí no, la radio va a evolucionar. La radio viene con respecto a las nuevas tecnologías, viene una nueva forma de recibir la señal. La señal. La radio tiene que reinventarse, y lejos de que las redes sociales se hayan convertido en un enemigo para la radio, es al revés. La radio ha tomado como un socio, está aprovechando esas redes sociales para ser más fuerte cada vez. Okay. Pero, a ver, hay una pregunta interesante. Vivimos el cambio de la radio AM a la frecuencia modulada. Fue una transición para unos muy larga, para otros muy corta, en cuanto a empresas se refiere. ¿Justificas tú, en ese entonces, justificarías tú ese cambio de gran cobertura con la AM a la apreciación o a la calidad de audio por la FM? Sí, indiscutiblemente sí, Julián, porque yo recuerdo, ahorita que hablas del impacto y la cobertura, yo recuerdo, a mí no me tocó, pero bueno, he escuchado las historias de cuando la XCDM, la grande de Sonora, era una estación de largo alcance, y se escuchaba su transmisión desde Guadalajara hasta San Francisco, California. Entonces era como el internet de ahora, ¿no? Pero su transmisión indudablemente pues era local, ¿no? El interés era local. Sí, donde tendrías que comercializar ahora sí, la estación,
pero también es algo importante y me voy a referir a la cantidad de clientes, lo vamos a ver de este local y regional, cuando la DL con don Carlos Ernesto Aparicio Dyke tenía como clientes a las grandes empresas de Estados Unidos en Nogales. Sí, y transmitía en inglés. Entonces, dices tú, bueno, a lo mejor no alcanza la señal hasta llegar a Nogales, pero a los empresarios, a las tiendas de Nogales les interesa que la gente de Hermosillo sepan que cuando vayan a Nogales, ahí va a estar esta tienda. Y don Carlos Aparicio tenía cantidad de clientes de por allá. Ah, sí, por supuesto. Es un personaje que supo hacer rentable y tuvo la visión y tuvo la oportunidad de lograr este tipo de negociaciones para la radio y para él como profesional. Claro, porque me viene a la mente otra historia. Recordarás tú dentro del Grupo Asir al señor de Morelia, a don Raimundo, se me va el apellido, pero fue el gerente regional, fue el gerente de Morelia del Grupo Asir. De Grupo Asir. Sí. Que él fue de los primeros, quizás el primero que vino a trabajar para una estación de Grupo Asir en Guaymas. Esa historia nos las contaba. Dice, yo llegaba a Guaymas y de Guaymas yo me iba en tren a vender a Nogales. Toda esa región a vender publicidad y a detonar lo que era la radio de Grupo Asir en la región. Por supuesto, y mucho antes de esa transición de la radio de AM a FM, estaba, y hablando de cobertura, hubo una época en que la radio transmitía por horarios. La radio empezaba a las 6 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche, a las 9, a las 10 de la noche. Que te mandaban a prender el transmisor, ¿no? Sí. Y en esa época había una estación de radio, había dos. Una llegaba en la madrugada, Radio Express, de Ensenada. Ok. Y luego llegaba Radio Cañón, de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, exacto. Entonces, yo recuerdo, ya trabajaba yo en Radio CA, para la XCDL, Radio Ambiente, para XBS, Radio Variedades, y XYH, que para ese entonces ya era Radio 1000, ya no era Rock 11.7, ya era Radio 1000. Que Radio Ambiente antes era Radio Capital. Antes fue Radio Capital y Radio Festival, antes fue Radio Variedades. ¿No? Es correcto. Y en la noche se apagaban las estaciones a las 9, 10 de la noche, algo así, y entraba con todo el poder, y tú ibas a los tacos en la noche o te subías a un taxi en esa época y lo que se escuchaba era Radio Cañón. Radio Cañón. Que lo que más anunciaba era como un jarabe, algo así, anunciaba mucho. Yo recuerdo que mencionaban que era, yo creo, el cliente principal de Radio Cañón era algo así. Un jarabe, algo así. A lo mejor ahorita nos acordamos, ¿no? Pero me tocó esa transición, antes de las FM, me tocó esa transición de un día me habla don Carlos y me da la noticia, Humbertito, te voy a encargar esto, vas a meter programación en la noche y va a entrar Alfredo García Márquez. En paz descanse. Oye, en paz descanse. ¿Cuánta gente se recuerda? Voy a hacer un paréntesis que quiero mencionar que este proyecto de Uchi que va lo tenía yo con otro nombre. Mis compañeros, Humberto, René, Gabriela, mi esposa, todo el mundo no quisieran que le pusiera el nombre que yo lo tenía. Lo cambié, pero hace 4 años lo empecé a formar, a armar, y 4 años después aquí estamos. Pero decía, yo quiero tener estas historias de los personajes de la radio encapsulados en este tipo de programas. Pero desgraciadamente se nos están adelantando mucha gente mayor, obviamente, que eran las voces institucionales de la radio, de la televisión. Así es. Se fue el Cacho Bojorquez. Sí. Se acaba de ir René Lucero. Jorge Caubert, Preguntón. Anteriormente, Julio César Villaseñor. Julio César. Súper joven. López Ellis. López Ellis, sí. Y tanta gente. Y tanta gente que se ha ido del medio, que nos duele en el alma. Jóvenes, muy jóvenes. Y es por eso que fue que les dije a mi entorno, a mi círculo, le digo, ¿saben qué? Debemos empezar ya. Debemos estar con
con este programa y tener esa historia en viva voz de la gente que ha hecho de la radio lo que es hoy a nivel local, regional, y en este caso con Humberto González, que lo hizo nacional, porque Grupo ASIR se lo lleva, ¿no? Ahondamos más en ese trayecto, en esa trayectoria profesional que se te dio, pero vamos un poquito a lo que estábamos... Sí, estamos platicando de la transición antes de que desaparecieran las AMs, cuando transmitían en ciertos horarios, y la primera estación 24 horas en Hermosillo fue XCDL. Ni siquiera la XCDM, que era la estación o la XCHQ. Bueno, ya existía una FM que era Estéreo 100. Sí, pero no transmitía las 24 horas. Ah, bueno, ¿no? Sí, tienes razón, tienes razón. Entonces, la XCDL fue la primera estación y fue pues el suceso fue uno de los temas que ayudó para que con el paso de los años XCDL desbancara a la famosísima y bien posicionada XCDM, la Gran Sonora, años más tarde, en ese primer lugar de rating, ¿no? Sí, de hecho, ¿recuerdas tú esa apertura del año de las 24 horas? No, pero seguramente fue en el 88. Más o menos. En 1988. Sí, porque a mí me tocó sufrir la novatada en el ADL de quedarme colgado desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que llegaba las famosas novatadas que nos hacían y que no llegaba el locutor y te aventabas casi 12 horas corridas y hubo gente que hasta más. Sobre todo en la época de Navidad. Ahorita a lo mejor la gente que nos está viendo no entiende de qué se trata, pero ahorita en la actualidad las computadoras nos ayudan mucho, sí, claro, para que no tengamos que requerir de un capital humano, de un personaje que esté allí poniendo los acetatos. Físicamente, las computadoras se encargan de hacer la transmisión con los promocionales de la estación, identificaciones, la música, los anuncios. Toda la vestimenta que lleva. Etcétera. Pero en aquella época no, en aquella época era necesario un locutor, un operador técnico, un ingeniero que estuviera allí al pendiente, y solía pasar que se enfiestaba el locutor no me anterior. Lo vas a creer. y no podías irte porque aparte era castigo del sindicato, ¿no? Había unas producciones discográficas que eran los descansos para nosotros, que era Tropirollo, sí, Tropi Norteño, eran unos discos de vinil de 33 revoluciones, sí. Que duraban cuando mucho 15 minutos, 16 minutos. Y cuando aprovechas para ir al baño, ¿no? Y a darte la escapadita afuera, a tomar aire y esto, lo otro. Más cuando estabas en la noche. Sí. En la noche, sí, que eran de hecho, lo mencionamos ahorita con... al Chito Liera, creo, Chito, por favor, haznos un popurrí, en un cartucho para ponerlo y descansar un rato. Pero esa fue épocas que vivimos, que nos tocó, gracias a Dios, nos tocó ver toda esa transición. Lo que a mí no me tocó fueron, quizás a lo mejor no fue tan comercial el disco, el acetato que era de 78 revoluciones, uno grueso. No nos tocó ni a mí, ni a mí tampoco. Ya nos tocó el de 45 y el LP de 33. De 33, sí. Entonces, que era una... Y cuando yo entré, cuando me tocó ya estar en la DL, yo veía le voy a llamar unas manos mágicas del locutor, como DJ, que ahí yo creo nacen ahí los DJs, cómo encontrar el disco en la posición que estaba, ponerlo en la tornamesa, saber dónde estaba, en qué surco del disco estaba la canción. ¿En qué canal, sí? Y poner la aguja exactamente. Darle y lanzar la estación. De alguien que me acuerdo mucho de esa práctica, era de Isaac Mondragón, el Chaco Pitayón. Sí. Que era fue uno de los una habilidad que tenía. Que tenía esa al aire.
pídela y escúchala en caliente. Línea abierta era. Línea abierta. Línea abierta, la persona hablaba, oiga, póngame la canción de La Milpa con la concentración. Ya la tenía en la mano. Sí, exacto, ya la tenías aquí. Ahorita antes de entrar al aire platicábamos de, oye, pues creo que me estoy moviendo y que tengo un tic y que... Ajá. Y le digo a Julián, pues es que cómo no vamos a estar un poquito incómodos porque no en esa época de la radio no estábamos acostumbrados a estar frente a una cámara, un celular y gente que estuviera aquí, sino que podías estar haciendo cualquier otra cosa y de pronto se acababa la canción y ya volteabas al micrófono. Podías estar comiendo. Sí, podías llegar en playera, podías tener un pico de gallo de Manuelito. Sí, estabas al aire hablando acá abajo. Sí, amigo, cómo no, te pongo la canción con mucho gusto. Estabas buscando el disco aquí, volteabas, sí, cómo no, aquí está la canción de La Brisa. ¿Cuál te gusta? Las Chiquitas, ¿no? O en Bota la Bata. O en Radio Festival te ponemos aquí Flans con Las Mil y Una Noches, o Pandora con ¿Cómo te va, mi amor? Qué sé yo, ¿no? Y no es igual ahora, o sea, ahora bueno. Ahora es muy diferente. En aquella época hablábamos ahorita de esa inocencia, de cómo nos imaginábamos que la radio era... ¿Y cómo trasladábamos a la gente a ese ambiente? Yo recuerdo a Duarte Rodelo, mis respetos para el señor que producía un programa que se llamaba Reventón Norteño. Y empezaba con un corrido donde contaba su historia y Duarte Rodelo iba llegando en un caballo y arreando las vacas y yo de niño yo pensaba que realmente estaba en un rancho, estaba en un pueblo campo allá, porque decía, amigos, bienvenidos al Reventón Norteño, esta tarde nos acompaña, y se veían los aplausos y una vaca, una gallina, un perro, un borrego, un chivo, una gallina, y decía nos acompañan los comandos del oeste, y comenzaba la canción, ¿no? Yo me imaginaba, te lo juro, a la gente bailando ahí en el kiosco, y cuando tengo la oportunidad de conocerlo, y para mí era esa magia increíble, ¿no? Aparte te imaginabas al locutor totalmente distinto, ¿no? Por supuesto. Yo recuerdo cuando que la gente llegaba a la radio para conocerte. Oiga, ¿dónde está Julián? Ahí está. Ay, yo pensaba que era güero, ojo azul y grandote. Mira, lo platico y no me cansa. Sí. Cuando yo tuve la oportunidad, por primera vez, de hablar al micrófono, yo empecé en el micrófono con una empresa de sonidos locales, que te ponías afuera de las farmacias, todo eso, de nuestro amigo el Pumita Rubalcaba, de Martín Rubalcaba. Tenía una empresa de Sonopuma. Y ahí empecé con el micrófono. Y recuerdo el lugar, en una farmacia que está por la Reforma, un aparatito, micrófono, unas bocinas afuera, y estoy dando las ofertas de esa farmacia, y entran dos muchachas, y se asoman y me ven y me dice, oiga, ¿usted es el que está hablando? Sí, le dije, lo me hacen. Y se van. Sí. Es un golpe al ego muy cabrón. Yo tengo una anécdota muy similar. Estábamos en un festival y se acerca una jovencita con el locutor. Oiga, ¿usted es el locutor fulanito? Sí. Yo pensé que era más bonito. Eso es lo que pasaba. Sí. Eso es lo que pasaba. Por ejemplo, no hablemos de tantos locutores y entre el ambiente de la artisteada. Cuántas anécdotas y de tantos locutores que les ha pasado esto, ¿no? De que, oye, sí vino una muchacha, se hace, pero pues vio al fulano y corrieron. Pues sí, esa es la magia de la radio, de que era, porque ya es otro rollo ahora. Te llevaba esa magia, te llevaba esa ambientación para que tú te la imaginaras. Otro de los que a mí también me marcó en ese sentido fue don Fernando Núñez Gil Samaniego, porque yo lo sustituía en el horario, en Radio Ambiente, a las 11 de la noche, pero no es cierto. Él entraba a las 11 o las 9 de la noche con su programa Casino del Aire, y decía, y allá vienen las damitas bajando las escaleras, y te recreaba. Claro.
recreaba todo el ambiente que él quería que sucediera. Y era muy, muy bonito, era muy mágico esto. Y ya cuando, como tú dices, ya ves, y me sucedió a mí que me decían, entraban a la cabina X personas y me decían, aquí hacen todo el despapalle que hacen al aire. En un pedacito de 2 metros por 2 metros. Es una cabina y pues sí, ayer era el entrar con todas las ganas y con todo el ánimo a demostrar y a hacer sentir a la gente bien, a gusto en lo que estaba escuchando. Ahorita pues obviamente ya hay el FaceTime, cantidad de plataformas. De tecnología, sí. Sí, entonces y ahora sí la gente dice, ya conozco a locutos. Hubo una época, fíjate, era tan impactante la magia de la radio y las campañas que se hacían. Yo recuerdo unos promocionales que fueron de mucho impacto en radio, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que decía, ¿lo vio usted en la radio? Pero exacto. La verdad es que te lo imaginabas y decía de pronto el promocional, llegaron unos plátanos a invadir la ciudad y se escuchaban los plátanos corriendo por la ciudad y se tropezaron con unas canicas, uno de ellos salió volando y miren, no puede ser, se estrelló con el árbol y ya no recuerdo la historia tal cual, pero el guión pero te iba llevando de la mano y te ibas imaginando todo lo que iba pasando y al final terminaba con esa frase, ¿lo vio? Esto es la radio. Exacto, de recrear toda la ambientación o lo que querías transmitir. Igual podrías estar diciendo que estabas en la playa y muy a gusto, una cervecita, sí, un esto, un lo otro, y la gente se iba en el viaje, ¿no? Sí. Entonces yo todavía, fíjate, recuerdo, ahorita, cuando llegamos me voy a brincar 10 años de Radio Sea a Grupo Asir, ahorita me regreso porque hay un par de cosas importantes, 3 cosas importantes que quiero ahí contarles. Recuerdo, hablando de la imaginación, ya eran los 90. ¿En qué año llegamos en el 99, 98? 99 llegamos a Grupo Asir. Bueno, tú. Yo llegué en el 99 con un proyecto que se llamó La Comadre en aquel entonces. Sí, llegó La Comadre. Muy importante. Y me tocó invitar al staff a Saúl Pereira, gran amigo, a Alonso Chavarría, ¿no? E hicimos un morning show. Para esto, yo venía pues de estaciones muy fuertes, La Picuda, La Caliente, Radio Sea competía, entre otras tantas cosas, con la tecnología de la época, con grandes promociones, unidades móviles de primer mundo, ¿no? Las pegas de calcomanías, los mega conciertos que hacíamos. Y Grupo Asir era un grupo radiofónico en esa época que le daba mayor importancia a los contenidos, a muy buenos contenidos, a hacer investigación en cuanto a música, en cuanto a qué quería la gente, pero no apostaba mucho al tema de imagen en la calle o en este caso unidades móviles, ¿no? Yo recuerdo que cuando llego había un Datsuncito que parecía bote mezclero, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. En ese salíamos un picapito, que en ese salíamos a pegar calcomanías y hacer promociones en la calle. Pero al aire recreábamos Saúl Pereira y el Alonso. Un día llego y les digo, ¿saben qué? Vamos a aprovechar la magia de la radio. Todavía no había el acceso, 1999, todavía no había el acceso que tenemos hoy a redes sociales. Entonces, aprovechando esa magia, ¿sabes qué? No tenemos una unidad móvil, pero tenemos mucho corazón y creatividad. Se me ocurre que ahora a partir de mañana vamos a transmitir en un helicóptero. Un helicóptero, sí, claro. Entre comillas, va a ser el comadróptero. Y el comadróptero va a andar por la ciudad haciendo promoción y donde detecte que se está escuchando más La Comadre, va a llegar la unidad móvil, el picapito aquel bote mezclero. Llevábamos calcomanías o una licuadora o una plancha o qué sé yo, en esa época, una despensa para regalar, ¿no? Pero al aire hacíamos esa ilusión. Recuerdo que Alonso y Saúl se ponían muy, muy creativos y Saúl agarraba el bote de la basura y le ponía un papel aluminio y Alonso se suponía que estaba recibiendo la señal y él estaba en el helicóptero con el efecto
de las aspas, Ajá. y hablaba, amigos, aquí estamos pasando por el Palo Verde en este momento, y mis amigos allá de la 5 de mayo, un saludo, estén pendientes, donde más sintonice la comadre, ahí va a llegar la unidad móvil. Ahorita estamos en el comadróptero transmitiendo para la comadre. Y no vas a creer que la gente hablaba y decía, oiga, aquí vimos al comadróptero. Para que veas hasta dónde no llega la imaginación también de la gente, ¿no? Lo más increíble fue cuando un agente de ventas, de publicidad, llega y me dice, yo ya no recuerdo quién era. No, sí te acuerdas, nada que no lo quieres decir. Llega a la oficina y me dice, Humbertito, no me habían dicho que teníamos un comadróptero, me hubieran dicho para hacer una publicidad. Un paquete publicitario. ¿Dónde está? Dice, estacionado. Mira, porque si hablamos también del ingeniero que quiso... No, ese no lo vamos a platicar. El que quería hacer un hoyo en el cerro. Un hoyo en el cerro. No, se lo vamos a platicar más adelante. Me voy a regresar a Radio CA 1988. XCDL, la primera estación de radio 24 horas. En 1989 me habla don Carlos Aparicio y me dice, Humbertito, ¿qué crees? Carlos Quiñones acaba de comprar la XCPB. Allá en Las Quintas. Radio Amor. No. En ese entonces era Radio 14. XCPB se identificó durante muchos años como Radio 14. Estaba en el 1400 AM. Radio que 14, anteriormente... XCPB, Radio no sé 14. si tú te acuerdas, o sácame de esta duda. Esa misma estación XCPB estuvo en sus inicios, yo recuerdo, en la Juárez y Boulevard Encinas. Creo que sí, no tengo la dirección exacta, pero sí. Ahí, sí. Yo recuerdo ahí. Ahí estuvo. Pero, yo no se llamaba, pero sí. Pero se llamaba la estación La Pantera. Creo que sí. Yo recuerdo, porque yo me gané época, unos discos de Dávila Berrell Francisco. Sí, puede ser, sí. Que en paz descanse. Sí. Porque llevaba yo una colección de música, no de música, de canciones que salían en el Imparcial, claro, del Discómetro Mundial. Claro. Entonces yo lo recortaba, porque en ese entonces yo escuchaba ese tipo de música. Sí. Y venía la letra de la canción en el periódico y yo lo recortaba y tenía mi colección y dijo una vez, quien tenga la colección de Discómetro Mundial del periódico se va a ganar un paquete de discos y una pizza. Sí. Mira, no recuerdo La Pantera, lo que sí recuerdo es XCBH, La Correcaminos. Ah, ¿cómo no? XCHQ, La Chica de Sonora. La Chica de Sonora, XCBS Radio Variedades, XCDL La Radio Capital, XCDM La Grande de Sonora. Y pues bueno, en esta anécdota, en 1989, Grupo Radio S.A. compra la XCPB, estaba instalada al señor Pennock. De los señores Pennock Bravo, de la familia Pennock Bravo. Estaban en Las Quintas, y en ese entonces ya no estaba en el 1400, se había mudado, se había cambiado a la frecuencia 950 y ya no se llamaba pues Radio 14, ya no le quedaba, le habían puesto el rayo dorado de la Ciudad del Sol. Todo, sí, XCPB, el rayo dorado de la Ciudad del Sol. Y Alfredo de la Mora era el locutor estrella. Sí, claro, por supuesto. Del Discómetro Mundial, ya no estaba Dávila Bernal. Gran locutor, una de las mejores voces que he escuchado en radio, Alfredo de la Mora. Y en las tardes estaba La Hora de los Novios en XCPB, en esa época. Total, llego yo a las instalaciones con don Carlos y me dice, ¿sabes qué? Me da el nombre de la estación. Me dice, ya la compró este grupo Radio CA, la estación se va a llamar XCPB Radio Oro, con 950 quilates de música. 950 quilates de música. Ok. Radio Oro. Me vas a escoger, dijo, música romántica, toda la época de Leonardo Fabio, Leodán, Camilo Palito Ortega, ¿cómo se llama este Gallardo? Miguel Gallardo, Rafael, Emanuel, José, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, toda esa época de Leodán, y entré, me llevaron
a una de las discotecas más impresionantes. Yo he estado he tenido la oportunidad de recibir en mis manos proyectos para hacer nuevos conceptos de radio en diferentes partes del país. Y una de las estaciones de radio, la XCPB, es una de las discotecas más increíbles que me ha tocado ver en cuanto a organización, en cuanto a una disciplina para seleccionar cada disco, un cuidado para cada disco, porque pues ahora son los playlists que están que vas comparando en las distintas plataformas musicales y que están en la nube. Pero antes no, era el disco físico, el disco de acetato grande y el disco de acetato... Lo que era el sencillo. Sí. Entonces mi primer tarea para esa estación era seleccionar la música, escuchar canción por canción. Porque no era tanto la sugerencia de las disqueras sí había una directriz de las compañías disqueras que te dijeran, Humbertito, traigo este material, lo que estamos lanzando es el track número 3. El Triste con José José. El Triste de José, es el que queremos. Pero tú tenías la libertad de también escoger. Sí, fíjate que regularmente yo me apegaba a lo que decía la compañía disquera, pues porque yo no era el director de la compañía disquera ni quien decidía. Pero había ocasiones en las que sí nos dejaban el disco completo y lo escuchabas. Uh-huh. De pronto, esta está buena. De pronto, yo no me daba mucho el permiso de meter algo que no fuera de lo que decidía la compañía disquera, salvo algo muy bueno, ¿no? Que escuchábamos por ahí. Pero bueno, mi tarea ahí en la XCPB fue, pues, escuchar canción por canción, que limpiar los discos, que no se rayara cuando estuviera al aire, que estuviera en buenas condiciones el acetato. Y empiezo a escuchar, como te digo, Camilo Sesto, José José, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Emanuel, Rafael, Roberto Carlos, Leonardo Fabio y, bueno, tantos y tantos artistas, ¿no? Total, una noche de tanta música romántica que estaba escuchando ahí, salgo con una idea. Radio Oro, Radio Oro, Radio Oro, Radio Oro. Como que no, para mí no me terminaba de... A mí. No empataba, no me llenaba del todo, ¿no? Total, escribo una ocurrencia, pues tenía 19 años, en una servilleta, y se la llevo a don Carlos Aparicio. Don Carlos, oiga, se me hace muy buen hombre Radio Oro, música de 950 quilates, pero estaba escuchando pues esta música romántica, se me ocurre que ¿por qué no le ponemos XCPB Radio Amor, solo para enamorados? Me arrebató don Carlos la servilleta y así me dijo, pinche Humbertito chingaquedito. En ese momento le marcó a Carlos Quiñones, le platicó del proyecto, se nos acaba de ocurrir una gran idea. ¿Ya te lo sabes? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Y se lanzó un 14 de febrero Radio Amor, que fue un suceso, fue un éxito. Se le compró equipo nuevo, transmisores equipos, y fue todo un suceso, ¿no? Me acuerdo que era la alta fidelidad en AM. Era uno de los mejores sonidos. Sí, pues todo nuevo, todo de caché. Pues todo un suceso. Radio Amor fue tan de impacto el formato que a los años lo adopta Grupo Asir y es quien registra la marca para lanzarla a nivel nacional en todo el país. Okay. A mí me tocó que se hizo una cadena muy importante, ¿no? Sí. Es una de las principales marcas de Grupo Asir. Así es. Y bueno, en esa época, cuando estaba yo trabajando en el proyecto para armar Radio Amor, ya se había decidido que Radio Amor. Me invitan, era la primera vez que yo viajaba a la Ciudad de México, me invitan a la presentación del disco de Emanuel, La Chica de Humo. Que ahí sale una sonorense.
Creo en que el sí. video. Sí. Que fue señorita México, creo, Connie Carranza. Connie Carranza, sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, total, ahí voy a México, ¿no? Era la época en que volar en un avión, pues no cualquiera para empezar, y Claro. en esa época hasta corbata te tenías que poner, ¿no? Yo recuerdo que pues yo no tenía traje ni corbata. Si el Humbertito me lo permite y me manda esa, pues digo, yo también la debo tener por ahí en mis archivos. ¿Cómo se veía el Humbertito González? Sí. Chamaco con corbata. Sí. Y Eras como los de la novela esta, La Secu, con sus corbatitas. No, y ¿sabes qué? No me vas a creer. Yo no tenía pues corbata ni los recursos tampoco. Carlos Aparicio, hijo, me prestó. Carlos Aparicio, hijo que Zoom, ahora es director de Zoom. Y aparte concesionario de Zoom 95.5. Esa es una historia es otra historia que vamos a tratar de localizarlo. Que hay que tenerlo aquí. Y él me presta un traje, una corbata, y ahí voy, ¿no? Haciendo fila en el aeropuerto, pues era la primera vez que yo iba, con mucho miedo, pues nunca me había subido un avión. Delante de mí estaba un personaje, líneas y zapatos de charol y muy peinadito, un traje, pero señor traje, ¿no? Un personaje muy importante en mi carrera, en mi vida, Alberto Gutiérrez, estaba delante de mí. ¿Te lo volviste a encontrar desde Radio Sonora acá? Sí, en Radio Sonora fui su asistente. Ajá, le apoyaba ahí en su programa de jazz. Lo perdí. En Radio Sonora no sabía quién era. Yo no sabía. Cuando él me decía, oye, te voy a llevar a trabajar conmigo cuando tenga mi estación de radio, yo no sabía quién era. Para ese entonces sí sabía. Ya en Radio SEA sabía que cuando estábamos en Radio Sonora, él era el hijo del gobernador de Veracruz, de Fernando Gutiérrez Barrios. Cuando estábamos haciendo fila ahí en el aeropuerto, ya no era el gobernador de Veracruz, era el secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, por eso te digo que la vida me ha ido poniendo sin que yo lo busque. Claro. En ese momento que yo estoy haciendo fila, delante de mí está este personaje. Volteé y me decía, Humbertito, Alberto. Traía un maletín de aquellos que te acuerdas que eran con unas claves que se abrían. Sí, claro, unas combinaciones. Unas combinaciones. Dice, ¿te acuerdas cuando te decía que iba a tener una estación de radio? Sí, me acuerdo. Pues, ¿qué crees? Ya, me dijo. Ya me la autorizaron. ¿Te vas a ir a trabajar conmigo? ¿Estás en qué? ¿En Radio qué? En Radio SEA. ¿Qué es eso? Pues la Radio Ambiente, Radio Festival, Radio 1000. Y ahorita se acaba de comprar la XCPB. Estamos trabajando en el proyecto para la XCPB. Oye, pero te vas a ir a trabajar con... Es una FM. Y saca los documentos y me enseña 90.7. Voy por la última firma. Man. Anota, no era celular en aquel entonces, era el teléfono de... A lo mejor era el beeper. No. Todavía no entraba el beeper. No, todavía no entraba ni el beeper ni el celular. Era el teléfono de la casa. Anota el teléfono de mi casa. Ok. Nos empezamos a ver. Me acuerdo mucho que logré que Sony Music me regalara una colección de discos de jazz muy exclusiva. Se la llevé a regalar y empezamos a vernos. Él había comprado una casa para instalar la radio en el Centenario, donde ahora vive su familia. Okay. Y empezamos a vernos, a frecuentarnos y a hacer ideas y demás. De tal suerte que un día me habla don Carlos Aparicio, el que era mi jefe en Radio SEA, y me dice, a ver, Humbertito, pásale para acá. ¿Cómo está eso de que te vas a ir a trabajar a otra parte, a otra radio? ¿Por qué no me habías dicho nada? Don Carlos pues se lo pensaba decir en el momento que fuera un hecho, ¿no? Aún no hay nada formal, sí me está invitando el dueño de la radio a trabajar con él, pero aún no es un hecho. Y aparte, pues es una gran oportunidad para mí. Es una FM. En ese entonces nada más estaba... ya había 3. Estaba Estéreo 100. Uh-huh. Estaba Tony Dávila con la 93.9, pero se llamaba XHMB Me Va
Me Va y Radio Sonora, ¿no? Había esas 3 FMs. Era la cuarta FM en Hermosillo. Se logra en ese entonces la negociación con Alberto Gutiérrez y con Radio S.A. de que se afilie a la cadena. Al corporativo, sí, al corporativo. Radio S.A. estaba creciendo. Carlos Quiñones venía con mucho empuje y traía proyectos de crecer para Sonora, para Sinaloa, para Baja California y en el país, en varias plazas. Y con esta integración de Alberto Gutiérrez y con el proyecto de XHLL 90.7, pues fue un boom el corporativo. Carlos Aparicio le presenta un proyecto a Alberto. La estación se llamaba La Caliente. A Alberto no le pareció, no le... Pero ya estaba Alberto con Energía Digital. No, para allá voy. Ok. Fue antes la cuestión. Sí. O sea, llega, le presento a Alberto Gutiérrez, a don Carlos. A Alberto lo llevo a conocer la XCPB cuando apenas estábamos en el proyecto de convertirla en Radio Amor. Uh-huh. Se lanza Radio Amor, ve Alberto el impacto y total decide que si se instala y que si se integra y se hace socio de Carlos Quiñones y aparece en el corporativo de Radio S.A. Y a Aparicio Carlos le presenta la idea de La Caliente. Yo estaba ahí. Ok. Alberto, no muy convencido, regresa de un viaje a la Ciudad de México y me entrega a mí un cassette, en aquel entonces, un cassette, y me dice, mira, esto es lo que quiero. Había una estación de radio en la Ciudad de México, de Radiópolis, de Televisa, que dirigía Martín Hernández. Un vozarrón. Sí, Iñárritu estaba ahí también, estaba esta locutora, ¿cómo se llama? Una gran amiga, que al final estuvo en Grupo Asir, en Mix, Charo Fernández. ¿Cómo no? Son 3 personajes de la radio de los años 90, muy, muy impactante en el país. Incluso fue un proyecto que impactó tanto porque no había redes sociales, no había la oportunidad de escucharla online como hoy. Pero aún así la radio, fue de gran impacto. Se llamaba WFM, Magia Digital. Okay. Empiezo a escuchar el estilo de música, el cassette, el estilo de producción, el estilo de locución. Y le pido a Luis Carlos Moreno, Yepis, que me apoye, porque él estaba trabajando ya en producción. Y le digo, oye, escúchate esto. Y me dice Luis Carlos, oye, está muy complicado, estos cuates deben de tener una tecnología que no tenemos nosotros. Pues no, pero con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? No tenemos esa tecnología, pero sí tenemos mucho corazón. Somos creativos, vamos a intentarlo. Y empezamos a hacer pruebas y pilotos. Y invito en aquella época a Memo de León, un locutor que habíamos traído de Monterrey, con una de las mejores voces que he escuchado en toda esta historia de la radio. Y empezamos a grabar pruebas y no teníamos el nombre todavía. Y un día Alberto, en una reunión que tuvimos, decide que la estación se va a llamar Energía Digital y le dice no al proyecto de La Caliente. Total, nos enfocamos, salimos con el proyecto de Energía Digital. Tuve esa gran fortuna de ser quien lanzara la estación. 2 años más tarde, me dan la oportunidad también de haber sido quien lanzó Energía Digital. 2 años más tarde me dan la oportunidad de cristalizar el proyecto de La Caliente, después de que este proyecto no terminara de ser rentable para la empresa, Energía Digital. Me piden que desempolve el proyecto original que había presentado don Carlos
La Caliente. Disculpa, que hay que decir que Energía Digital era una estación para un nicho de mercado muy, muy específico que no era tan grande en Hermosillo, quiero decir, pero que aún así tenía grandes promociones, boletos para conciertos en Estados Unidos de grandes grupos importantísimos del rock. Pero también fue una andanada de personas que cuando cierran esa estación sí, se vinieron encima. Sí. Mira, creo que sin duda fue un proyecto que fue un parteaguas en la radio de Hermosillo del Noroeste. Energía Digital, antes de Energía Digital y después de Energía Digital. Energía Digital fue un proyecto de gran impacto porque vino a revolucionar la radio con su estilo de música, con su estilo de producción, con su estilo de promociones, con sus locutores. Creo yo que hubo un desenfoque. Yo estuve ahí prácticamente el primer año, los primeros 10 meses y decidí dejar el proyecto en las manos de Alberto y yo enfocarme en otros proyectos de Radio SA, porque Radio SA estaba creciendo, ya había comprado estaciones en otras ciudades o rentado estaciones en otras ciudades y me estaban pidiendo el apoyo para crecer esos proyectos en Obregón, en Guatabampo, en Los Mochis, en Culiacán, en Tijuana, Ensenada, etcétera, San Luis Río Colorado, Tecate, Baja California, etcétera, Santana. Y creo yo que el tema de Energía Digital fue que tuvo un desenfoque. Fueron muchas manos. De pronto, una radio necesita una dirección. No puedes ir disparando, por así decirlo, a lo tonto, ¿no? Tienes que tener un solo target, un solo disparo. Como cuando saber a dónde vas, tener un objetivo definido. Como cuando juegas boliche. Sí, claro. Tú eres bueno para el boliche, ¿no? Te pegas al primer bola, claro, ¡paz! Y haces chuza con el resto del... En la radio es exactamente lo mismo. Es el error que se está cometiendo en la actualidad, que la radio, con las nuevas generaciones que están en las redes sociales, no están enfocadas. En el momento en que tú enfoques ese contenido, que le preguntes a la gente qué quiere, exacto, la radio va a ser un hit. Entonces, el tema, creo yo que de pronto eran muchos conceptos, muchas voces que opinaban, y eso diluyó el impacto de el objetivo principal que se tenía. Sí, yo le decía a Alberto, así no se hace radio, tienes que enfocar la estación. Pero bueno, se siguió con otra directriz y con el tiempo desaparece Energía Digital. Me hablan un domingo para pedirme que lanzáramos La Caliente, pero para esto ya teníamos una nueva FM. Nosotros teníamos la 105.1. Empezó como Estelar. Sí, Estelar 105, que era música de Pedro Vargas, de Agustín Lara, de Lupita Palomera, de María Luisa Landín, del trío Los Panchos, bueno, tantos artistas sí, claro, de la época de los 40, 50, Pedro Infante, los hermanos Castro, los Rocking Davis. Podríamos equiparar o más o menos una semejanza de esa estación de Estelar con lo que ahora es Radio Felicidad en la Ciudad de México. No necesariamente, porque ya quizá Radio Felicidad fue. Ahorita ya Radio Felicidad. No, de lo que era. Sí, Radio Felicidad y el fonógrafo de Grupo Radio Centro. Ajá, sí, indiscutiblemente, ¿no? Y bueno, tuvo su momento la estación y hubo un momento en el que se lanzó, se quitó ese formato y se lanzó como
FM 105, otra idea de Don Carlos, esa también fue otra idea de Don Carlos, FM 105, primera con 5 canciones continuas. Entonces fue un impacto muy tremendo, la emisora con casi media hora de música y su corte comercial. Se integraron grandes voces en esa época, Jorge Barranco, Julio César Villaseñor, Evi Soto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estación tomó un muy buen rumbo. Un domingo me hablan y me dicen, estaba Alberto Gutiérrez y Don Carlos en la oficina y me, pásate Humberto, pásate. Oye, hemos decidido lanzar el formato de La Caliente. Me dicen, perfecto, en la 105.1. No, me dice Alberto, en la 90.7. ¿Qué pasó? Pues temas de rentabilidad, creo que como juguete estuvo bueno, dice, me muestran números y se lanza la estación. Me dicen, ¿qué te parece en un mes? Me parece muy mal, le digo. Dame 3 días, porque las paredes oyen y si esto sale de aquí y la competencia sale antes que nosotros con una estación grupera en FM, nosotros después vamos a salir como los que estamos copiando el formato. Entonces, dame 3 días. Ponme 3 días para completar una estación de radio, hacer la vestimenta, conseguir música, hacer programación, hacer todo el elenco de locutores, staff. Sí. Sí es un trabajo hacerlo en 6 meses. 6 meses, trabajarlo en 3 días. 3 días. Digo, ya teníamos el nombre. Pero no había la capacidad en Hermosillo, y te voy a hablar de equipo, de producción musical, del material discográfico que se encontraba en ese sentido en Radio CA. Tenías al Radio Ambiente, tú no le ibas a quitar material ahí. Sí, no. Entonces lo que hicimos, Radio Ambiente, pues era una estación, ya sabes, muy regional, con los hermanos Vega, con Sergio Vega, con Chuy Vega, con la Pauta Azul, la Verita, la Visa, la Concentración, los grupos de aquí locales. Y esta la hicimos en un inicio, un poquito más hacia lo que estaba pegando en la época. Nos fuimos más hacia lo nacional, con toques regionales. Tocábamos a los Cardenales de Nuevo León, a Pesado, a Intocable. Bronco era en esa época un suceso. La banda Machos, Traileros del Norte, Invasores, Selena. Estaba muy fuerte la época de La Quebradita, de la banda Mexicano, de mi banda El Mexicano, de la Talega del Café, con la banda Móvil. Que salieron muchas bandas de Sinaloa, la banda Móvil, la banda Crucero, como tipo tecnobandas. Sí. De Michoacán salieron también algunas. Yo recuerdo mucho la banda Pequeño Musical. La banda Machos. La banda Machos y bueno, fue una época de La Quebradita, La Culebra, el Gato y el Ratón, los éxitos aquellos de Adoro, de Bronco, de La Mafia, de Liberación, Viento y Sol, y toda esa época muy bonita de música. Y eso fue lo que se lanzó en ese momento en La Caliente 90.7. Fue tal el impacto. Yo en esa época hacía mucha investigación en campo. Me iba casa por casa desde 1987. Sí, porque hay una cosa que Radio CA siempre tuvo la preocupación de levantar encuestas, de levantar. Yo recuerdo, y voy a referirme y lo voy a recordar con mucho cariño a nuestro compadre mutuo, José Luis Rivera, que en paz descanse. Que se iban en la unidad móvil. En una combi, En una combi. Con un grupo de jovencitos. Exacto. Y se iban a recorrer Hermosillo a levantar encuestas. Sí, íbamos casa por casa. Radios encendidos, radios apagados. Que estaba escuchando a la gente, haciendo campañas de sintonización. Oiga, que está escuchando La Poderosa, ¿sabe qué? Cámbiale La Caliente. ¿Qué está escuchando? Estoy escuchando La Chica de Sonora, cámbiale a Radio Festival, le vamos a dar un premio. Entonces, aprovechábamos, por supuesto, para preguntarle a la gente
qué locutor le gusta, qué le gusta a ese locutor, qué no le gusta a ese locutor, qué canción le gusta, qué noticiero le gusta, qué opina de la grande de Sonora, qué opina de Stereo 100, qué opina. Entonces era información muy valiosa para nosotros como gente de radio, el tener esos resultados y esa aceptación con la... Sí, esa información era oro para nosotros, claro. ¿no? Fíjate que cuando se lanzó La Caliente salimos, te digo, fue algo maratónico. Yo me fui el lunes, el domingo fue la plática, el lunes salí en un vuelo a Monterrey, de ahí me fui a Guadalajara, que eran 2 plazas muy importantes para el tema de la música. En aquella época no teníamos la facilidad de ahorita de bajar la música de un playlist No, y aparte eran ciudades, tanto Monterrey, Guadalajara, México, donde estaban las productoras, ¿no? Donde están las disqueras. Los artistas. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que ir a conseguir la música en CDs. Okay. Entonces me traje un bonche de CDs, llegué un jueves, fue lunes, martes, miércoles, llegué el jueves en la noche. Estuvimos trabajando, fue casi, te lo puedo jurar que casi no dormí en esos 4 días preparando la producción aquí me estaba apoyando César Aparicio, que era hijo de Don Carlos. Teníamos a un locutor que habíamos traído de Los Mochis, Almanotas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos apoyó Damaris con la voz femenina, La Caliente, Damaris Pérez. Damaris Pérez. Y logramos un concepto en 4 días, con lo básico, con la identificación, unos pocos de promos. Yo llegué el jueves en la noche, a las 6 de la mañana, llegué un miércoles. El jueves a las 6 de la mañana, ya no recuerdo ahorita la fecha, pero estábamos lanzando la primera canción de La Caliente, ¿no? Entonces, fue todo un suceso, fue tal el suceso que cuando yo salgo a los 2, 3 días a hacer encuestas para ver qué estación está sintonizándose en la calle, en las colonias, no había necesidad de preguntar, Julián. Mira, así se nos ponía la piel chinita. De lo increíble que pasabas por el Palo Verde, por la Ley 57, por los Naranjos, por los Jardines, por el Saguaro, por el Ranchito. Un suceso muy importante que era la primera estación grupera en FM, y la verdad rompió con todos los estándares que había de radioescuchas. Sí, una cosa increíble. Porque igual los escuchabas en el negocio como los escuchabas en la casa. Pasabas por la tortillería, por el taller, por el abarrotes, pasaba el camión, en las casas. Era una sola sintonía de La Caliente por todo Hermosillo, una cosa increíble. Obvio, la Energía Digital tenía un nicho de mercado cautivo, era una estación de mucho peso, muy fuerte. La gente que estaba en ese formato hizo una manifestación. Para mí fue maravilloso que hicieran esa manifestación porque nos dio a conocer más el concepto de La Caliente, ¿no? Sí, claro. La Caliente. ¿Quiénes estaban en La Caliente, la primera generación que entró como locutor? Al principio pues inició con música. música. Y la primera locutora que entró fue Gaby Márquez, que venía de Radio Ambiente. De XCDL Radio Ambiente, y Germán Félix. Fueron los 2 primeros locutores. Que ahí está todavía. Que ahí está todavía, sí. Digo, desde ausencia regresa, pero ahorita está como... Sí, sigue, el concepto sigue, ya no pertenece a la familia Gutiérrez, ahora pertenece al Grupo Imagen. La compró Grupo Imagen, hará que 10, 15 años. Increíble cómo se pasan los años, ni cuenta nos damos. Y pues a la fecha es un concepto, uno de los conceptos icónicos de la ciudad, ¿no? Sale y te vas y crean en conjunto, en equipo, La Picuda. Bueno, ahí te va. Pasan los años, La Caliente es todo un hit, todo un suceso. Me parece que fue la tercera estación de formato regional mexicano, grupero, banda, norteño, etcétera, en el país. Algo así. Fue la tercera o cuarta en todo el país. Entonces fue todo un suceso. Las luminarias voltean a Hermosillo por este suceso. ¿Qué está pasando aquí? Sí, la estación
hace unos mega conciertos donde incluíamos yo el último que me tocó coordinar era, el elenco era la banda El Recodo, la banda Machos, Pesado, los Traileros del Norte, los Invasores de Nuevo León, o sea, unos 20 mil, 30 mil gentes que estuvieron en el unos estacionamiento. elencos increíbles, Claro. ¿no? Entonces se posiciona muy fuerte, rentablemente hablando. Se llena de patrocinadores, entonces la estación va muy bien. Llega un momento en el que hay ciertos diferencias, no se ponen de acuerdo, ya sabes, como pasa en muchas sociedades. Alberto Gutiérrez y don Carlos Quiñones tienen ciertas diferencias. Y un día don Carlos Aparicio me habla y me dice, oye Humberto, ¿sabes qué? Ármate un proyecto, me dijo. No eres el primero, no eres el único que va a presentar una propuesta para este proyecto, me dijo. Vamos a lanzar otra estación grupera. Otra, nosotros mismos, sí. Para esto, la competencia todavía no. Uniradio. No reaccionaba. No lanzaban todavía sus estaciones gruperas, ¿no? Pero le vamos a hacer competencia a La Caliente. Nosotros mismos, sí. Ármatelo. Si me traes una buena propuesta, me dijo, tú te quedas con el proyecto. Yo no estaba trabajando directamente para La Caliente porque yo trabajaba para la cadena, yo ya era gerente regional. Habíamos lanzado incluso, muy poca gente sabe, que La Caliente fue una de las primeras cadenas gruperas en México. La Caliente se lanzó, yo la lancé en Obregón, en San Luis Río Colorado, en Ensenada, en Tijuana, Okay. en Ensenada, ¿no? Después esa cadena regional se convirtió en la mejor. Ahí nació la mejor. Ahí nació la mejor con MBS, ¿no? No duró mucho, creo que un año duró esta cadena y con las diferencias que hubo. Y ese día que me hablan y me dicen, oye, ármate un proyecto. Y don Carlos me dio el nombre, no fue una idea mía. Se va a llamar La Picuda, dijo. La Picuda. Comienzo a buscar por dónde. Igual me voy a viajar, voy a Los Ángeles, voy a Guadalajara, Ciudad de México, voy a Monterrey, a las plazas principales, porque no había en ese entonces la facilidad de hoy en día de escuchar la radio vía internet, vía online, o en una Alexa, o qué sé yo, ¿no? Voy a monitorear, voy a grabar las estaciones y me parecía que todas, ya había crecido en México la radio y en Monterrey escuchabas La Invasora, ¿no? La Qué Buena, La Z. Siempre con las voces institucionales sí, gruesas. Con ese tipo de forma, La Mejor, La Peor y etcétera, ¿no? Chiste local entre nosotros de siempre. Sí, es que siempre he dicho de cariño sí a La Mejor. Entonces, escúchese, con cariño. Con cariño, ¿no? Con entonces, regreso, voy a Los Ángeles, igual los mismos conceptos, La Poderosa, la X, ¿no? Sí, te prende, todos por el estilo, ¿no? Entonces llego y comienzo a hacer dije, ¿qué hago? Se me ocurre que voy a meter en lugar de una voz institucional. Comienzo a grabar hasta con el hotdoguero de enfrente, ¿no? Con el señor que limpia, con el jardinero, con la de recepción. Comienzo a grabar la picuda de diferentes maneras, ¿no? Allí, un día me subo, porque... ¿sabes qué hacía yo? Platicaba, te digo, aparte de que hacía investigación en campo. Me subía, por ejemplo, a los camiones para escucharlas. Uno que no es mitotero, ¿no? No se te da. No se nos da. No era esa la idea, ¿no? Pero escuchaba las conversaciones, no con el afán de ir a enterarme que no le habían entregado la pensión a la muchacha y qué sé yo, no, sino más bien porque quería escuchar esos diálogos y de allí sacar ideas del lenguaje de la gente, de las historias de la gente para proyectarlas en la radio para que de alguna manera
se identificara, ¿no? Total, un día iba escuchando a un par de señores ya grandes. Fíjate qué bárbaro, qué bárbaro, y que me fui para allá a los tacos, y que me eché 2, y que... Entonces dije, ay, mira qué buena onda. Entonces empiezo a buscar quién me puede dar el tono, el personaje. El personaje. ¿No? Y en una de esas recuerdo a Sergio Galindo. Maestrazo. Don Sergio Galindo, un saludo grande para él, todo mi agradecimiento para él. Y al mentidero. Y al mentidero. Sí, de los huevos rancheros. De los huevos rancheros. Allí él traía ya un proyecto de los huevos rancheros que con la picuda se cristalizó y empezó a presentarse y a posicionarse en muchas partes. De hecho, yo lo presenté por primera vez acá en la Expo Canaco y después en la Expo GAN. Y bueno, creció ya muchísimo, ¿no? Bueno, ok. Entonces le platico a Sergio, oye Sergio, traigo una idea. Fíjate que pues todas las estaciones, La Invasora, La Caliente, La Qué Buena, yo quiero hacer un personaje. Si me dan el proyecto, pues nos quedamos con ese concepto y podemos hacer cosas muy padres, ¿no? Quiero que sea un personaje de la sierra, que cuando lo escuchen al aire digan, ah, mira, se parece a mi tío, a mi compadre, a mi tata, oye, mi apá, ¿no? Y empezamos a grabar, qué bárbaro, la picuda, que no. Oye, ahí está la picuda, con el acento Bueno, regional, más ocurrente, sí. sencillo. Y pues lanzamos La Picuda. Fue todo un suceso. Por supuesto que a don Alberto Gutiérrez pues no le gustó el atrevimiento que se hizo. Sí, porque a él le manejamos que íbamos a lanzar una estación no, para esto, aparte de la 105.9, a Carlos Quiñones, al presidente de Radio Ciudad, le habían ya autorizado una nueva frecuencia, la 96.3. Entonces Alberto le manejé yo todo el tiempo. Hubo 2 nombres que yo le di a don Carlos, los demás, La Caliente, La Picuda, La Fuerza de la Palabra, que fue todo un suceso también en el tema de noticias, y otros conceptos fueron de don Carlos. Yo le di 2 conceptos a don Carlos, Radio Amor y Máxima. Okay. Entonces a Alberto le manejamos que se iba a llamar Máxima la estación. Y a la hora de la hora salimos con La Picuda. A Alberto pues no le gustó, con el paso de los años pues se separó del corporativo y con el paso de los años pues vendió a Grupo Imagen. Pero en ese entonces salimos con la Picuda, fue también un suceso. También. Se puso al tú por tú con La Caliente. Creo inclusive que debió ser un concepto que debieron haber continuado porque sí, estaba muy fuerte, muy posicionado. Eso sí, después de La Picuda empezaron a salir muchos otros conceptos, porque la Picuda fue la primera con este concepto, y ya después empezó a salir la Tatahuila y otros personajes hablando con ese mismo tono y se popularizó. Entonces, y ahí hay que hacer mención también, no porque yo haya pertenecido a esa estación, a este formato, pero hay que destacar los personajazos que estuvieron ahí. Hablabas de Gaby Márquez, que estuvo en La Caliente, después ya viene La Picuda, de El Chaco Pitayón, que ahí se creó el Chaco Pitayón. Así es. El Mago, Humberto Armas. Así es. Y tu servilleta. Y un servidor. Y ya surgieron ahí personajes como el Chemilio. Sí. Chemilio Navaira, salió Humbertito, José Luis, también. Por ahí anda el recorte, a lo mejor por aquí lo pongo en las fotos de ese recorte de periódico cuando se lanzó. Las fotos, la sesión de fotos que se hicieron en ranchos, en lugares, en las afueras del Old West. Sí, incluso te voy a decir una cosa, antes de que la Expo GAN tuviera al Toribio y su familia, nosotros llegamos con un personaje a esa feria ganadera, con una botarga
que se llamaba La Vaca Loca. La Vaca Loca. ¿Por qué? Porque en esa época, curiosamente, apareció esa enfermedad de las vacas locas en el mundo. En el mundo. En el mundo. Y luego capté yo la idea y realizamos el personaje de la vaca loca, que tenía un ojo arriba, otro abajo y un cuerno al revés. El chueco, sí, ¿no? exacto. Y sus ubres y su minifalda. Y fue todo un suceso en cuanto al estilo que tenía la Picuda, porque, bueno, yo agarré mucho estilo de ahí me agarré mucho del personaje que hacía Sergio, el maestro Sergio Galindo, con el Kiko, sí. Con el Monchi, y recuerdo que vienen a entrevista conmigo de los huevos rancheros y empiezan a hablar, empiezan a sacar, y de ahí sale Luchi que va, como se llama este podcast, y en todas las redes sociales. ¿Y que adoptaste? Y que adopté. De repente era Julián Mendoza, Luchi que va. Y Julián Mendoza, Luchi que va. Ahí fue como sale este dichito, y se me va quedando, se me va inculcando ya en mi ser, y donde quiera yo era el Luchi que va. Sí, te queda. Entonces, como un tatuaje, como una sí, marca, un sello ahí. Entonces, pero pues el Chaco Pitayón, el Mago, Gaby Márquez, que igual la invitación está hecha para ellos también, vamos a localizarlos, sí, claro. Porque también igual personajes de anterior, de estaciones y de locutores que hay, que también vamos a tratar de que nos cuenten sus historias de radio. Pero Humbertito, dándole un poquito más de celeridad, trabajaste en empresas muy importantes de México, de Estados Unidos. Sí. Estuviste en Radio CA, estuviste en Radio Sonora, estuviste en Grupo ASIR. Grupo ASIR. Estuviste en Uniradio, creo que también trabajaste. En Uniradio trabajé, fue pasajera dos intenciones, por alguna razón no terminó de cristalizar, okay, de cristalizar ahí, pero sí estuve un par de ocasiones ahí en Uniradio. Estuve para el Grupo Larsa Comunicaciones. Okay. Y actualmente estoy como gerente general de Click FM. Es una estación 105. Local, 105.9 FM. Es una estación híbrida con música del recuerdo de los... Igual, José José, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Leodán, etcétera, etcétera. Con música de los 90s de Hash, de Luis Miguel, etcétera, etcétera. Okay. Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Dentro de toda esta carrera, dentro de todo este bagaje que tienes tú dentro de la industria de la radio, dentro del medio,